Como la ley considera a las sociedades civiles como personas morales, tienen obligaciones fiscales que cumplir. De ahí que el consultor fiscal de IDC, Humberto Pérez, aborde algunos pormenores sobre este tópico. ¿Cuándo acumulan sus ingresos las sociedades civiles? Bueno, este tipo de sociedades, de acuerdo al artículo 2688 del Código Civil Federal, se constituyen en donde el propósito de los socios es combinar recursos, combinar esfuerzos para un fin económico, preponderantemente económico, que no tenga propósitos de lucro. Esa es la finalidad de constituir o cómo surge una sociedad civil. En el aspecto fiscal, las sociedades civiles, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Renta, tienen la naturaleza jurídica de una persona moral. Entonces, este tipo de sociedades, al considerarse una persona moral, deben de tributar por regla general dentro del título 2, régimen general de las personas morales. En este caso, este tipo de sociedades, de acuerdo al artículo 2693, cuando se constituyen deben de establecer cuál es el objeto, a qué se van a dedicar. Y ya regresando al aspecto fiscal, estas sociedades, cuando prestan servicios personales e independientes, se considera que estos ingresos son acumulables cuando son efectivamente percibidos. No respetan o no deben considerar el orden de cuando se expide el comprobante, se entrega la cosa material, sino aquí es cuando son efectivamente percibidas las contraprestaciones. Ese es el momento de acumular por regla general de sus actividades primarias, de las actividades a las que se dedican. ¿Qué pasa con los ingresos de ventas de activos fijos en las sociedades civiles? Establecimos que por regla general ellos se dedican, o su actividad principal es la prestación de servicios independientes. Y conforme al artículo 17 señalamos que son hasta que son efectivamente cobradas las contraprestaciones. Pero hay dos conceptos que se pueden adicionar como regulares, que ellos pueden tener percepciones. Otro adicional a la prestación de los servicios independientes es cuando enajenan algún activo fijo. Pues cuando enajenan el activo fijo, ya no estarían dentro de la naturaleza de la actividad ordinaria de la prestación de servicios independientes. Entonces, aquí tendrían que ubicar o respetar la regla general de acumular el ingreso cuando se realiza la ganancia. Es decir, conforme a ese artículo 17, fracción primera, cuando la ganancia se obtiene y se expide el comprobante, se entregue la cosa material o se reciba una cantidad total o parcial, cuando suceda cualquiera de esos momentos, deben de acumular la ganancia en la venta de activos fijos. Para determinar esa ganancia, obviamente compararán el ingreso por la venta del activo fijo y podrán disminuir la parte pendiente por deducir. Esa ganancia la van a acumular cuando se efectúe, cuando se considere en cualquiera de los tres momentos que comentamos, y no está condicionada esta necesariamente a la percepción efectiva, como es sus percepciones por la prestación de servicios independientes. ¿Las sociedades civiles aplican ajuste anual por inflación? Sí, efectivamente sí, les son afectos, como su obligación es tributar dentro del régimen general de ley. Les es aplicable determinar el ajuste por inflación considerado, comprendido, regulado en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley de Renta. Pero en lo particular, las percepciones que ellos tengan por la prestación de servicios independientes
El artículo 45 en su fracción quinta señala que ese tipo de percepciones consideradas que son flujo no se consideran para determinar los créditos. Entonces, esa parte, como son ingresos considerados a flujo o afectos o condicionados a flujo, no se consideran dentro de los créditos. Pero los demás conceptos fuera de ellos se considerarían créditos, y las deudas que contraigan por obligaciones en numerario también estarían obligados a determinar el ajuste por inflación. Resalto que únicamente el concepto que se excluye en la determinación del ajuste por inflación es en la parte de crédito, las cuentas por cobrar condicionadas a flujo de efectivo, que es la prestación de los servicios independientes que ellos perciben. ¿La venta de autos de sociedades civiles causa IVA? Bueno, comentábamos que dentro de los 3 tipos de ingresos que tienen, ya adelantamos que era por la prestación de servicios independientes, que es generalmente su objeto. También tienen percepciones cuando aportan los socios, que puede ser en efectivo, puede ser en industria, en su trabajo, que estos no se consideran ingresos, las aportaciones para aumentar su trabajo. Y el tercer punto sería cuando enajenan algún activo fijo. En el caso de un automóvil, este momento de acumulación señalábamos que es cuando se determina la ganancia. En el momento que se determine la ganancia deben de acumularlo y no está considerado a la percepción en efectivo. Entonces ahí les va a ser aplicable lo que establece el artículo 17 en su fracción primera de los incisos A, B y C. Lo que suceda primero: se expide el comprobante, se entrega materialmente el bien, en este caso el automóvil, o cuando se cobre una cantidad total o parcial. En cualquiera de esos supuestos, en este momento se va a acumular y no condicionado a la percepción en efectivo. Las personas morales que realizan operaciones con sociedades civiles, ¿cuándo pueden deducir? Las personas morales que realicen operaciones con las sociedades civiles, cuando sean operaciones por la prestación de servicios independientes, en términos del artículo 27, fracción 8, van a poder deducir estas operaciones con este tipo de sociedades hasta que efectivamente paguen estas contraprestaciones. De alguna manera, para que esto tenga cierta simetría o cierta correspondencia, las sociedades civiles acumulan hasta que lo perciben, y los contribuyentes que pagan este tipo de contraprestaciones van a poder deducir también hasta que efectivamente paguen esas contraprestaciones. Entonces, los contribuyentes que tengan operaciones con este tipo de sociedades podrán deducir hasta que efectivamente paguen ese tipo de erogaciones. ¿Cómo se causa el IVA de la venta de activos fijos por este tipo de sociedades? Anticipamos que este tipo de sociedades se constituyen de acuerdo a la legislación civil, cuyo propósito primordial es que los socios pretenden alcanzar un fin económico, en donde no tenga tintes o fines de especulación mercantil. Entonces, como no realizan actividades empresariales, de acuerdo al artículo 9, fracción cuarta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuando se enajenen bienes muebles usados distintos de empresas, va a estar exento del impuesto al valor agregado. Entonces, toda vez que este tipo de sociedades no persigue o no tiene actividades de lucro, actividades comerciales, actividades empresariales, estará exento del pago del impuesto al valor agregado de acuerdo al artículo 9, fracción cuarta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Muchas gracias a nuestro experto por tan importante información y nos vemos en la próxima edición con más invitados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.